Biorremediación de pesticidas organofosforados en agricultura. Los compuestos organofosforados son ésteres del ácido fosfórico y de sus derivados, empleados en el sector agrícola con el propósito de combatir y controlar diversas plagas para asegurar la producción agrícola y con la inversión económica. Son utilizados como insecticidas, acaricidas, nematicidas y fungicidas. Algunos actúan como plaguicidas de contacto y otros como plaguicidas sistemáticos. El uso excesivo que se ha hecho de los organofosforados ha causado gran deterioro en los suelos cultivables. Desafortunadamente, los beneficios aportados por estos compuestos ha ido acompañado de daños, algunos de ellos tan graves que ahora representan una amenaza para la supervivencia de importantes ecosistemas a largo plazo, como consecuencia de la perturbación de las relaciones depredador-presa y la pérdida de biodiversidad. Existen tecnologías utilizadas para recuperar suelos contaminados, entre los cuales se encuentra la biorremediación como una alternativa. Esta aprovecha el potencial metabólico de los microorganismos, bacterias y hongos para transformar contaminantes orgánicos en compuestos más simples, poco o nada contaminantes. Dentro de los contaminantes que se ven modificados en esta tecnología están los plaguicidas organofosforados. En el proceso productivo agrícola, los organofosforados son esenciales debido a su alta efectividad en el control de plagas, protegiendo los cultivos y aumentando significativamente la productividad. Su capacidad para eliminar una amplia variedad de plagas asegura mayores rendimientos y permite satisfacer la creciente demanda global de alimentos. Además, su versatilidad y costo-efectividad facilitan su uso en diferentes tipos de cultivo y por agricultores de diversas escalas, integrados en programas de manejo integrado de plagas. Estos compuestos pueden combinarse con otras estrategias de control, optimizando su uso y mitigando su impacto ambiental. Sin embargo, el uso de los organofosforados también requiere una gestión cuidadosa para evitar riesgos ambientales y para la salud humana, promoviendo así prácticas agrícolas más seguras y sostenibles. La biorremediación de los organofosforados en el suelo agrícola es un proceso biotecnológico esencial para mantener la productividad y sostenibilidad del sector agrícola. Este proceso se basa en la utilización de hongos y bacterias que descomponen y neutralizan los organofosforados, compuestos tóxicos comúnmente usados como pesticidas. La primera etapa del proceso productivo consiste en la selección de microorganismos eficientes, destacándose de los hongos del género Trichoderma y las bacterias del género Pseudomonas por su capacidad de degradar organofosforados. Estos microorganismos se cultivan en condiciones controladas para maximizar su biomasa y eficacia, regulando parámetros como temperatura, pH, concentración de oxígeno y posteriormente los microorganismos se aplican al suelo contaminado mediante la técnica como la inoculación directa o las biopilas, optimizando así el ambiente para la actividad microbiana. El proceso requiere un monitoreo constante para evaluar la concentración de organofosforados y la actividad de los microorganismos, realizando ajustes necesarios en las condiciones del suelo para asegurar un entorno propicio para la biorremediación. Finalmente, se evalúa la eficiencia del proceso mediante la comparación de los niveles de organofosforados antes y después del tratamiento, asegurando una reducción significativa que indique éxito en la biorremediación. Este enfoque no solo restaura la salud del suelo y lo repara para nuevos cultivos, sino que también promueve prácticas agrícolas sostenibles, mejorando la productividad y reduciendo el impacto ambiental del uso de pesticidas. A continuación, el paso a paso de la metodología in vitro. Inicialmente se realizó la toma de las muestras de los suelos de acuerdo con lo descrito. Se recolectaron 2 muestras. Estas fueron recolectadas en zigzag a una profundidad de 0 a 20 centímetros. Se tomaron 200 a 300 gramos de suelo, se mezclaron, se almacenaron en cartuchos de aluminio y se guardaron a un congelador para análisis posterior. Fueron tomados 7 gramos de muestra de suelo previamente tamizados con un tamaño de partícula menor a 2 milímetros y se sometieron a extracción Soxhlet por un periodo de 18 horas usando como solvente hexanoacetona. Posteriormente, los extractos fueron concentrados por Kuderna-Danich. Este es un método utilizado para concentrar soluciones principalmente de extractos orgánicos mediante la evaporación
del solvente. Estos fueron limpiados en una columna fluorescente e inyectados a un equipo de cromatografía. Se realizó la obtención, aislamiento e identificación de cepas bacterianas a partir de suelo de cultivo impregnadas con clorpirifos, que es un insecticida organofosforado. Después de un periodo de incubación y dilución del suelo, se prepararon sucesivas soluciones utilizando medio mínimo M9 y clorpirifos como única fuente de carbono. Tras la incubación, se tomaron colonias y se incubaron en agar nutritivo, observando su crecimiento durante una semana a 36 grados centígrados. Las colonias fueron luego aisladas y sembradas nuevamente en agar nutritivo para su posterior identificación mediante pruebas bioquímicas como tinción de Gram, galactasa, oxidasa y agar sangre. Para la identificación de las bacterias degradadoras de organofosforados, cada una de las cepas identificadas fueron sembradas en medio mínimo M9, que es un medio de cultivo mínimo porque contiene solo los componentes esenciales para el crecimiento bacteriano. Con pesticida organofosforado clorpirifos a 200 partes por millón como única fuente de carbono y se verificó su crecimiento mediante espectrofotometría UV15 por un periodo de 120 horas. Como resultado fue identificada la bacteria Bacillus, bacteria gram positiva por la presencia de esporas, y Panthoea aglomerans, un bacilo gram negativo de la familia Enterobacterias. Es un tipo de bacterias que se encuentra en diferentes matrices ambientales, tales como el suelo. Para la determinación de hongos degradadores de organofosforados, se cultiva el hongo en medio de cultivo que contiene organofosforados como única fuente de carbono y fósforo. El crecimiento del hongo en estos medios indica su capacidad para utilizar los organofosforados como sustrato. El medio mínimo de sales es un medio de cultivo básico que proporciona los nutrientes esenciales para el crecimiento de los hongos, como las sales minerales. Los hongos encontrados fueron Aspergillus, Penicillium, Verticillium, Erotium y Hemericella. En presencia de carbono, los hongos y las bacterias ya mencionadas exhiben un metabolismo heterótrofo utilizando compuestos orgánicos complejos como fuente de carbono y energía para su crecimiento y metabolismo. Descomponen materia orgánica como azúcares, proteínas y lípidos utilizados como fuente de energía para su crecimiento y metabolismo. Antes de la aplicación de los microorganismos degradadores, es crucial preparar el suelo contaminado para maximizar la eficacia del proceso de biorremediación. Este paso implica aireación del suelo, regulación del pH mediante la adición de materiales alcalinizantes como la cal agrícola, aporte de nutrientes. Se pueden agregar fertilizantes orgánicos o inorgánicos para proporcionar los nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio que estimulan la actividad microbiana y la degradación de los contaminantes. Acondicionamiento de la humedad y mejora de la estructura del suelo. Es importante agregar materiales orgánicos como compost o estiércol para mejorar la estructura del suelo, aumentar su capacidad de retención de agua y promover la actividad microbiana. Aplicación de microorganismos al suelo mediante biopilas. Construcción de la biopila. Se inicia construyendo una biopila en el área donde se encuentra el suelo contaminado. La biopila consiste en la creación de montones de suelo mezclado con los microorganismos y otros materiales que promueven la actividad microbiana y la degradación de los contaminantes. Mezcla del suelo y los microorganismos. En la construcción de la biopila se mezcla el suelo contaminado con los microorganismos previamente cultivados en el laboratorio. Esta mezcla asegura una distribución uniforme de los microorganismos en el suelo y maximiza su contacto con los contaminantes. La biorremediación de organofosforados por hongos y bacterias emerge como una alternativa sostenible y respetuosa con el medio ambiente frente a métodos químicos tradicionales, aprovechando la capacidad natural de los microorganismos para degradar contaminantes. Este enfoque promueve prácticas agrícolas más responsables y contribuye a la conservación de los recursos naturales. Los estudios demuestran la eficiencia y eficacia de los hongos y las bacterias seleccionados en la degradación de los organofosforados en los suelos agrícolas. La capacidad de estos microorganismos para descomponer los compuestos tóxicos ofrece una solución efectiva para la remediación de los suelos contaminados, restaurando la calidad del suelo y asegurando la salud de los ecosistemas agrícolas.